En Nocturno aparece un elemento que siempre fue tema de discusión entre nosotros, que es la aleatoriedad, ¿no? Porque Sí. obviamente no hay una, es decir, más allá del marco que vos creaste, ¿no? Es decir, las diferentes tonalidades en cada una de las cuerdas, eh, hay algo que es imposible de prever, por ejemplo, el tiempo en que se van a ejecutar estos sonidos. Eh, ¿Podríamos hablar un poco de la aleatoriedad? Está Es decir, bien. no me lo hables a mí porque yo ya lo conozco. Está bien, ganaste, finalmente, después de tantos años ganaste. No, sí, es cierto, no me gusta la aleatoriedad. O sea, yo siempre trabajé, como compositor, la aleatoriedad era una cuestión que no me interesaba, aunque siempre en muchas de mis obras había momentos de libertad, pero esa libertad estaba totalmente coercionada por mí mismo. O sea, los intérpretes tenían una libertad aparente, no real. Que esto es el fenómeno de muchas obras aleatorias, donde la aleatoriedad en realidad es que vos podés elegir alfajores de dulce de leche o de chocolate, pero siempre estás eligiendo alfajores que te tienen la misma forma, que uno es marrón por fuera, otro no, pero nada más. Esto es porque hoy estuve comprando alfajores para llevar a mi familia. Cuando aparece la electrónica, la aleatoriedad me parece mucho más tonta. O sea, mi primera computadora fue una Commodore 64, en no sé qué año. Y uno de los primeros programas y que usé hasta el hartazgo se llamaba Doctor T. Y este Doctor T era un programa de composición algorítmica, pero en realidad era, claro, todo lo que hacía era lindo y que yo, vos le tirabas un poco de información y él hacía unas cosas maravillosas. Estoy hablando de una Commodore 64 de no sé qué año. O sea que a partir de ahí la música aleatoria ya no tiene mayor sentido. No tiene sentido que yo piense en la música aleatoria porque la computadora lo puede hacer con mucha facilidad y esto es cierto. Sigue habiendo programas más y más complejos. Esto se fue mejorando. Hay un programa, por ejemplo, que solo hace aleatoriedad, pero como Bach. Solo Bach. Está hecho por un alemán, obviamente. Y realmente vos le das cierta información y te hace un Bach de la puta madre. Como, wow, tenemos a Bach con nosotros, editar. Pero el tema con la aleatoriedad es como que para mí dejó de tener sentido porque en realidad está controlado, hay muchas maneras de controlarlo hoy por hoy además. Ya en la época de la no computadora, digamos, pre-computadora, no me interesaba en particular porque en realidad es muy riesgoso con la música tradicional. Hacer tradicional quiero decir la música instrumental y los intérpretes. A no ser que conozcas mucho a los intérpretes que van a tocar, si no les das infinitas instrucciones, te puedes encontrar en una catástrofe. O sea, solo por una cuestión de lenguaje. Como que esa cosa aleatoria ellas la hagan en un lenguaje que no tiene nada que ver con la obra que vos compusiste. Esto era el riesgo. Al existir la computadora es como que dejarla hacer, y sí, puede hacer lo que quiera. En realidad, no soy creo que, bueno, sí, domino bastante a las computadoras en algunos aspectos y lo sé, puedo. Entonces dejó de interesarme. En esta obra en particular pasan otras cosas. La aleatoriedad está, no voy a negarla, no me voy a defender de esta, pero Yo puedo decir que está muy controlada la aleatoriedad. la aleatoriedad está bastante controlada. Yo solamente podía controlar dos parámetros. Una es la afinación, como vos bien dijiste, y otra es aproximadamente cuántas veces puede pegar cada martillo en una cuerda. Hay algunas cuerdas que pueden pegar 3 veces, otras 2, otras 4, otras pueden quedarse como... Pero esto es lo único que verdaderamente puedo controlar, no hay mucho más que eso. De cualquier manera, esto... Perdón, ¿puedo agregar algo? Sí. Que es un tema también que me parece importante en nuestras discusiones, que es digamos, el lugar de donde parte el sonido, porque eso sí que está controlado. Eso está controlado, la espacialidad está absolutamente controlada y es parte de la obra. Lo que me pasó con este trabajo, y para justificar que no estoy aleatorio del todo, no puede, son muchos años de negarme a esto, ahora tengo que poder justificarme, tiene que ver con que esta obra, en realidad, cada objeto en sí mismo es un instrumento. O sea, no es que yo inventé un instrumento. Los monocordios existen, es un instrumento antiquísimo. Prácticamente no es un instrumento de laboratorio, es el instrumento que usa Pitágoras para entender cómo hacer los trastes de la guitarra, digamos. Ahí el tipo tiene esta cosa, los puentes son móviles, si pone el puente en el medio tiene el doble de altura, o sea, si la cuerda tiene 220 vibraciones acá, cuando la pone en el medio va a tener 440, si vuelve a hacer el medio va a tener 880 en esas dos mitades que hizo nuevamente, y a partir de acá es muy fácil entender en qué posición ponerlo este puente para tener las diferentes notas, y aparece la matemática derivada de las distancias de esta cuestión. O sea que más que eso, básicamente este es el instrumento, o sea, es un instrumento absolutamente primitivo.
Pero aparece este nuevo instrumento para mí, que es este objeto, que es el nocturno, que es este coso, este monocordio, que tiene un mecanismo que funciona a vela y que permite escuchar lo que suena, este monocordio. Entonces, en ese sentido, hay una situación donde todo está controlado desde ahí. O sea, objetualmente también creo que está controlado. Esta cuestión de que sean todos absolutamente iguales a pesar de la diferente afinación, que funcionen de la misma manera, y etcétera, etcétera. Pero sí, la aleatoriedad en este caso existe, forma un campo muy particular. Es una escala hexatónica, la escala de tonos enteros, y lo que se forma es una especie de campo armónico donde esto circula. No hay intenciones melódicas, por ejemplo. Por eso creo que está la aleatoriedad, no puedo negarla, pero no existe melódicamente este fenómeno, porque en realidad creo que lo que se forma es un espacio real, por la espacialidad de la instalación, armónico. Te quería preguntar acerca de lo acústico y lo electrónico, porque lo que se percibe en esta instalación es que hay una ausencia absoluta de medios electrónicos, cuando en general nosotros trabajamos quizás partiendo de una situación acústica, pero siempre hay algún tipo de transformación. Uh-huh. Esto obviamente es intencional, y quisiera alguna reflexión acerca de esto simplemente. Esta es una buena pregunta. No, esta obra puede reunir. Voy a decir algo que vos me dijiste que puedo decir. Esta obra me gusta, lo cual no quiere decir que sea buena ni mala. Esto es algo que me enseñaste hace mucho tiempo, que uno puede decir que una obra de uno mismo le gusta sin que esto signifique más nada que eso. Es una obra con la cual yo tengo, cuando digo me gusta, quiere decir que tengo un buen vínculo con esta obra. Es una especie de relación amorosa, verdaderamente. No es mi última obra, es del año pasado. Es una obra que vino después de mucho tiempo, en el cual yo estuve como muy tranquilo, bueno, fui padre, me dediqué a mi hijo. Me llevó mucho tiempo hacerla, es una obra que me llevó un año, lo cual es mucho tiempo para una obra, me parece. No sé si es mucho, pero me llevó todo ese tiempo. Y es una obra donde se pudieron cerrar muchas cosas, es como que se unen muchos retazos de lo que es mi carrera, ¿no? De lo que fue mi recorrido. Porque cuando empecé a pensar en esta obra, y ese año en el cual yo estuve pensando también y empecé a desarrollar esta obra, en realidad no quería más electrónica. O sea, yo no vengo de la electrónica, o sea, nací tocando, mi primer instrumento fue la guitarra, el segundo fue la percusión, y la percusión es algo de lo más, entre comillas, primitivo, ¿no? Los instrumentos, por más desarrollados que estén, o sea, incluyendo la percusión sinfónica, que era lo que yo tocaba, los instrumentos son muy primitivos, en nuevas versiones, con afinaciones perfectas, etcétera, etcétera, pero vienen de un lugar muy lejano. Y creo que de alguna manera empezar a pensar que no quería más cables también tiene que ver con todo lo que fui viendo en estos últimos años. Por un lado, las obras que nosotros hicimos tienen un cierto atractivo para mí en el uso de la electrónica, porque es una electrónica relativamente invisible. Relativamente, no tenemos la electrónica jamás en primer plano y hay como un proceso extraño alrededor de eso, y esto me permite dilear, estar en el límite de lo que me puedo permitir. Pero en el último tiempo estaba muy cansado de ver parlantes en escena, muchos, pocos, grandes, chicos, muchos cables, computers, y toda una cantidad de cosas que hacía que las obras, que los objetos en sí además dejan de tener importancia. Y hay algo que tiene que ver con la acústica, que es la lutería, o sea, los instrumentos de la lutería, todos los instrumentos que conocemos, objetualmente son bellos, y aparte de ser bellos, ellos en sí son los que producen el sonido. No hay un truco, a veces hay como prótesis, ¿no? Prótesis quiero decir el arco, o un plectro, o diversas cosas, que sería una prótesis que nosotros usamos para poder conectar nuestro cuerpo con eso, pero no son más que eso, ¿no? Solamente estaban para ayudar a que ese instrumento genere. Y en este tiempo, ese año o año y pico que estuve trabajando en esto, en realidad me puse a estudiar un poco de física y química, pero buscando los vínculos entre estas cuestiones.
Y empezó a aparecer, bueno, aparecieron ciertos materiales que reaccionaban al calor de determinada manera y esto me permitía hacer mecanismos. Y siempre sabía que la obra esta tenía que ser acústica, porque ya el camino iba a que no usar cables. No quería ver un cable, no quería más un cable en mi vida. Entonces, bueno, después apareció el monocordio como el instrumento más simple de cuerda que podía encontrar, porque no creo que no hay nada más simple que esto. Y se empezaron a unir las cosas, ¿no? Empezó a aparecer mi vieja vida de percusionista, aparecieron mis 3 años de ingeniería, y hay todo un camino que fue llevando a eso y terminar en una obra en donde otras fantasías mías aparecen. Yo tengo una vieja fantasía que creo que pertenece a un imaginario universal, que es el de movimiento perpetuo, ¿no? El perpetuum mobile. Es una cosa que siempre me dio vueltas en la cabeza, y cuando trabajaba en teatro con Augusto Fernández había obras donde aparecía y siempre era una obsesión el perpetuum mobile. Y en esta obra de alguna manera aparece esta fantasía del perpetuum mobile en un aparato que si vos no tomás la vela como generador de energía, la tomás como luz, no entendés cómo eso se mueve y se va a mover toda la vida. En realidad es mentira, es hasta que la vela se apague. Hasta que las velas no ardan, sería en criollo, pero en realidad está esta ilusión del perpetuum mobile, está la lutería en su estado más simple. Los materiales son para mí los más nobles que podría haber usado, básicamente madera. Todo esto está puesto en ese lugar y el problema más serio que me generó esta obra y me genera todavía hoy es cómo seguir, porque no quiero volver a ver un cable. Lo cual se me hace muy complicado porque vivo de los cables hace muchos años. Mi vida es casi un cable y porque además, como también sabés, yo no sé si sería capaz de volver a usar una vela, porque siempre me alejo mucho de mí mismo cuando sigo para adelante. Esta vez creo que trancé que voy a usar alguna vela en alguna otra obra, pero me cuesta mucho pensar en eso. Pero la elección de lo acústico y de la lutería tiene que ver con eso y creo que tiene que ver con un momento mío de finalmente una especie de calma. Entonces creo que en ese sentido la lutería, el instrumento acústico, se acomoda mucho más a mí que el otro. La obra anterior a esta era súper electrónica, de alguna manera, que fue el Octopus. De cualquier manera, el Octopus y esta obra tienen algún punto en común, ¿no? Porque el Octopus es una bandeja giradiscos que hace lo que ninguna bandeja giradiscos podría haber hecho. Entonces, por un lado, es una bandeja giradiscos que tiene 4 brazos en lugar de 1 y hace algo que realmente nunca se podría haber imaginado. Esto lo hace con ayuda de la computación, pero a la vez sigue con la imperfección y la inexactitud de esa bandeja giradiscos. No es una obra, desde el punto de vista técnico sonoro, perfecta, ¿no? Es un multitrack que falla, digamos, de alguna manera. En ese punto creo que se acercan, ¿no? Claro, pero una bandeja giradiscos es un autómata. Es un autómata. Y hay cables, brazos, cae en determinados lugares del disco. Sí. Lo que llama la atención en Nocturno es que son instrumentos que son para ser tocados y sin embargo no hay nadie que los toque, ¿no? No hay nadie que los toque y no hay una energía eléctrica que los toque, que en este caso es como el reemplazo de los intérpretes en la edad moderna fue la electricidad. O sea, primero fue el reemplazo de los instrumentos, ¿no? La gente empezó a usar sintetizadores como si fueran el maná, ¿no? Aparecieron unas cosas horribles, todas tocadas por sintetizadores, que uno quería suicidarse cuando los escuchaba. Pero bueno, mucha gente comió de esto durante siglos, casi ya, ¿no? De robar haciendo esto, imitando y reemplazando un montón de fuentes de trabajo. Claro, todos los intérpretes se van porque igual los violines suenan parecidos. Y la segunda cosa, esa es una parte, y la segunda que sucedió es la aparición, digamos, muy sencilla del sequencer, con lo cual vos podías hacer hasta en vivo una cantidad de cosas sin necesidad de tener intérpretes. Y esta obra es como que vuelve para atrás y se va más para adelante, porque en realidad es como volver hacia atrás, pero a la vez no hay intérpretes, cosa que no podría haber sucedido antes tampoco. Bueno, sabemos que sí, porque estos materiales existen y las velas también, pero bueno, nadie lo había hecho, creo. Entonces, es como que damos 2 pasos a la vez, un paso hacia atrás, hacia algo muy elemental, y por otro lado algo muy complejo, que es un mecanismo que permite que esto suceda, con las deficiencias de que solamente es aleatorio. Pero en este caso es una elección.